Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy la Serotonina y bienvenidos al segundo episodio del podcast Tlazolteot, la experiencia de tener útera. En esta edición no nos va a acompañar Godu por temas de fuerzas mayores, como el que es muy frita y se le olvidó que hoy grabábamos. Te juzgo, Godu. No es cierto. Pero bueno, el día de hoy vamos a continuar un poco el tema del capítulo anterior, que era, estuvimos hablando sobre la menstruación y todo lo que ha englobado en nuestras vidas. Y en esta ocasión vamos a hablar específicamente de los padecimientos que hemos sufrido, no como expertas, sino como mujeres que hemos atravesado por estos procesos. Y más adelante, va a ser como una especie de introducción. Más adelante en episodios siguientes buscaremos a expertas que gusten acompañarnos para hablar sobre enfermedades como más específicas, ¿no? Pero bueno, nos acompaña Fer de Las Curanderas. ¿Crees que deberíamos como hacer introducción cada vez que hacemos, o sea, como la vez pasada que fue bueno, yo me dedico a esto y aquello? Yo creo que no, porque ya sería como la presentación con el primer capítulo y se supone que ya toparían Ok. qué hacemos, ¿no? Okay. La primera pregunta es sobre cómo hemos vivido y cómo hemos tratado los cólicos menstruales. ¿Quieres empezar? Ajá. Poco tiempo después de que empecé a menstruar, empecé a vivir con mis cólicos menstruales muy fuertes a un nivel incapacitante y lo que hacía era tomar paracetamol, ibuprofeno, aplicar calor, pero, o sea, era tan fuerte que vomitaba del dolor. O sea, una vez me recuerdo, creo que tenía como 16 años y me vi en el espejo y estaba pálida con los labios así morados ya de que no soportaba el dolor. Y mi mamá me llevó al doctor como pudo porque, o sea, yo no podía ni estar como bien de pie, ¿sabes? Y lo que hizo el doctor fue como, bueno, es que tienes quistes, pero nunca me explicaron qué era, ni por qué. Ajá, y fue como, sí, son muy fuertes, toma esto, que era ketorolaco, ¿no? Y, ajá, o sea, yo tomaba ketorolaco para los cólicos y de todas formas me quedaba en cama porque me apendejaba a tomar ketorolaco. O sea, neta, un medicamento bien fuerte y yo bien morrita de 16 años, pésima Sí, combinación. te duele, tienes 15 años, mira, toma morfina. Sí. Y pues después fui como aprendiendo otras técnicas para aminorar el dolor. O sea, seguía como aplicando calor, me metía a bañar y daba como masajes en el vientre, dormía, tomaba muchos tés de diferentes plantas, porque pues también como que siempre eso de las plantas y los tecitos ha estado mucho en mi vida y empecé a aplicarlo de una forma más como especializada, focalizada. Y, cólicos muy incapacitantes. ¿Y qué habrá sido? Siento que empeoraron mis dolores también cuando empecé a tomar la post-day, que fue a los 17, 18 y luego a los 20. Ok, ¿y como, o sea, la tomabas como regularmente o era como una vez? No, sí era como en situaciones de emergencia, pero como la post-day rompe tu ciclo, era así como que traía menstruaciones muy irregulares, pero aún más dolorosas de lo que ya las vivía, ¿no? Ajá, fue como esa parte. Luego lo de los quistes que supuestamente tenía, que después entendí que no eran quistes nada más, sino síndrome de ovario poliquístico, que es diferente como ese pedo. Y, ¿qué será? Pues sí, buscaba como yoga, ¿no? Poses de yoga para hacer mientras menstruaba, que eso minoraba el dolor. Cuando ya empecé a topar como más cosas de meditación y eso, pues igual intentaba hacer ciertos ejercicios de respiración para el útero o para en sí como manejar el dolor o estar más tranquila, relajar todo el cuerpo. Y yo creo que tendrá 6 meses, no, más de 6 meses que empecé a hacer los pases energéticos, pases mágicos, para trabajar como esas fugas de energía y que mi útero estaba como muy mal energéticamente en ese sentido. Y me ayudó mucho a rellenarlo y, o sea, fue muy distinto, ¿no? O sea, recuerdo mucho que no había tenido menstruaciones no dolorosas, salvo por lapsos muy breves. Y cuando empecé a hacer los pases, así de que
así, muy, muy, muy distinto, ¿no? Sin dolor, sin náuseas, sin nada. Como esa parte también aplicándola para, pues en ese caso, ¿no? Del manejo del dolor, para vivir las menstruaciones de otra forma. Y pues también mucho autoconocimiento, identificando qué es lo que me causaba cólicos, ¿no? En qué momentos, cómo influía mi situación emocional, mi alimentación, haciéndome más consciente de todos esos procesos. Para mí ha sido muy distinto porque yo realmente nunca tuve cólicos hasta ya más grande. O sea, pero así como que toda mi adolescencia jamás llegué a tener cólicos. O sea, para mí lo incómodo de menstruar era como que pues yo hacía pues danza aérea, gimnasia, parkour, etcétera. Y como no tenía conocimiento de otras maneras de menstruar, pues en general, pues siempre usé toallas, ¿no? Entonces, pues ese pedo siempre se mueve, siempre te manchas, entonces como que eso era lo incómodo, pero nunca tuve realmente cólicos. Jamás. Para mí era muy raro como, ajá, era muy raro como, no, es que me siento muy mal. Yo decía como, ay, qué exagerada. Decía como, pero porque nunca, y no sé por qué, o sea, también recuerdo que de repente en algún punto en mi vida ya me empecé a enfermar, como a partir de mis veintitantos. Pero antes yo no era una persona como que se enfermara. O sea, nunca fui una niña que se enfermara. Recuerdo que yo iba a los scouts, ¿no? Entonces siempre decían como, un scout nunca se enferma. Y era, o sea, te lo metían tanto en la cabeza que era muy real. O sea, yo podía pasar noches con ropa mojada, jugar en el lodo, estar en la lluvia y ya, y no me enfermaba. O sea, como... Qué experiencia tan distinta. Y ahora que lo platico como en voz alta, no sé en qué momento de mis 20s empecé a enfermarme y me empezaron a pasar como situaciones de salud muy traumáticas y muy fuertes. Sí. Y también me acabo de dar cuenta que cuando me lesiono la rodilla y estoy casi un año en cama, poco después de eso es cuando empiezo a tener cólicos y empiezo a experimentar los cólicos. También como esta falta de actividad física, como que me atrofió mucho cadera, espalda, etcétera, y empecé a sufrir de cólicos, que cosa que yo no había hecho, o sea, hasta los 21, 22 años, ¿no? Yo no había experimentado lo que eran los cólicos. Y siempre fui, y al mismo tiempo, siempre fui irregular, pero regular en mi irregularidad. Ajá. ¿No? O sea, como que mis ciclos nunca fueron de 28 días, oscilaban entre los 30 hasta los 40 días. Okay. Pero siempre era como en ese rango, ¿no? O sea, nunca sabía cuándo iba a bajar, porque tampoco tenía síndrome premenstrual. O sea, no, yo no sabía nada de eso, nunca. Qué maravilla. Fui hasta hace relativamente poco que ahora digo como, ya sé que me va a bajar pues porque estoy de malas, o sé que estoy ovulando porque estoy de malas, o sé que me va a bajar porque siento tal cosa, ¿no? Ajá. Pero antes no, porque no lo sentía, o sea, pasaba completamente desapercibido en mi vida. Wow. Muy raro. Sí. Y ahora, a partir de que empecé a tener cólicos y todo, muy rara vez he tenido cólicos incapacitantes, que justo fue como después de abortar, como que los primeros ciclos después de todo eso fue un desbalance hormonal, emocional, energético en todo sentido. Y sí tenía pues náuseas, nunca llegué al vómito, pero sí tenía náuseas, dolor de cabeza, un síndrome premenstrual muy terrible. Y más bien con el tiempo he ido curando todo mi cuerpo, como toda mi experiencia con mi cuerpo, no solamente con el útero, ¿no? Sino con todo mi cuerpo, a raíz de pues la magia, los pases,
las plantas, tanto plantas maestras como, bueno, todas las plantas son maestras, ¿no? Pero como tecitos y con psicodélicos. Hablaremos de eso en otro capítulo. Y actualmente creo que lo que más me ha servido ha sido como por un tiempo llevar ese registro de mi cuerpo, ¿no? Que igual podríamos compartirlo justo en este capítulo. Porque tú usas un formato muy diferente al que yo usé por mucho tiempo, que el mío igual era un círculo, pero tenía como, le pongo colorcitos, ahorita ya no lo hago, pero le ponía colorcitos como por cada emoción que identificara, o sea, así todo el rango de emociones que yo experimento, así como por un color diferente. Y los días que sangraba, como que rellenaba cuánto, así como si era mucho y cómo iba disminuyendo. Y el SPM lo mandó con un asterisco y ya, ¿no? O sea, porque tampoco tenía el conocimiento de las fases del ciclo ni nada. Como que, pero eso me ayudaba a ver como en gráfico cómo mis emociones o cómo me sentía de maneras cíclicas. Decía como de siempre en esta etapa del mes me siento de la verga, ¿no? O siempre en esta etapa del mes me enfermo, porque llegó un punto en el que siempre me enfermaba porque tenía pues las defensas muy bajas, ¿no? Y eso me ha ayudado bastante como a reconocerme y conocer cómo está funcionando mi cuerpo, ¿no? Pero también lo hacía como desde mucha ignorancia fisiológica, ¿no? Ahora que ya tengo más herramientas de conocimiento, apenas estoy como trabajando en ello, como en generar nuevas estrategias con lo que he aprendido para gestionar mi cuerpo, pero justo como que tiene apenas 2 meses o algo así, que realmente el primer día sí siento como mi cadera un poco inflamada, siento un poco de cólicos y ya, o sea, de que últimamente cada vez mi menstruación dura menos. Y es muy chistoso porque cuando me baja yo me siento con más energía que cuando estoy ovulando. Cuando estoy ovulando yo me siento de malas. Qué curioso. Y estoy muy enojada, no quiero hacer nada. Y en cambio cuando tengo síndrome premenstrual, como que identifico ciertas cosas en mi cuerpo, pero no me siento mal ni de malas ni nada. Siempre es como cuando estoy ovulando. Wow. Y cuando me baja es como, sí, maravilloso, cuánta energía. Y, como que ahí está medio invertido a lo que naturalmente... Sí. ¿Por qué? No sé, estoy intentando como ver qué sucede, pero en general ya no tengo como muchos dolores ni nada. Justo yo también he tenido como temporadas en las que cuando estoy menstruando traigo como mi energía a tope y como si estuviera ovulando, ¿no? Y otras menstruaciones donde son muchísimo más pasivas y que sí requiero ese descanso y que no quiero ver a nadie y que estoy como más para mí. Pero tampoco sé a qué se deba. Si alguien sabe, sí. ayuda. Sí, ¿qué otros dolores o padecimientos hemos experimentado? Por mi parte, como tiene muy poco que realmente me empecé a involucrar con ese aspecto de mí, que es muy fuerte, ¿no? Porque no manches, pues desde que naces, eso te determina. O sea, si naces con útero, si naces con pene, eso te determina bien, cabrón. Entonces, pero pues siempre he estado como muy desconectada de esta parte por todo lo que vimos en el capítulo pasado, ¿no? Entonces, como tiene tan poco que me he revisado a mí misma en ese sentido, creo que lo que más he llegado a sufrir como a lo largo de mi vida han sido como algunas infecciones en vías urinarias principalmente y cándida, ¿no? O sea, como que llevo años con el pedo de la cándida, que tampoco sé muy bien a qué se debe, pero algo que me ha funcionado mucho para la cándida, para la candidiasis, ha sido, primero que nada, dejar el pan y el azúcar, que es muy difícil porque yo soy muy adicta al pan.
Y este remedio, Fer nos va a platicar de más remedios, pero este remedio viene en este librito, del cual estamos haciendo audiolibro en este mismo canal, que se llama Manual Introductorio a la Ginecología Natural. Y hay un remedio que es con clavo. Pones a fermentar clavo por 2 o 3 días con un chorrito, o sea, en 1 litro de agua, 10 clavos y medio limón. Y lo dejas fermentando a temperatura ambiente y luego te lo tomas todas las mañanas en ayunas por 10 días. Y eso o sea, llevaba meses en que la cándida regresaba con óvulos y cambiando la dieta y óvulos, que es lo único que te saben recetar los ginecólogos. Y esa madre con este remedio, o sea, al quinto día o al cuarto, una cosa así, ya no sentía la cándida. Y ya a los 10 días, y desde entonces ya no he tenido problemas desde que hice ese remedio. Y ya, quería como intentar primero eso antes de intentar el del ajo. Ajá. Pero, ¿y eso me lo quito? Sin pedos. Gran remedio para la candidiasis. Inténtenlo en casa. Recomendado. ¿Y tú? Pues sí, como infecciones igual por hongos, que es la candidiasis, el síndrome de ovario poliquístico, que es como un desajuste hormonal, no solo como, es que la gente tiende a confundir lo que son los quistes con el síndrome de ovario poliquístico. O sea, tú puedes tener quistes en los ovarios, pero no tener síndrome de ovario poliquístico o SOP, y puedes tener SOP sin quistes. Ok, yo no tengo ni idea de qué estamos hablando. Es que lo que es el SOP engloba otras cosas, o sea, lo que tiene que ver con el útero, que serían periodos irregulares, menstruaciones muy dolorosas, muy abundantes, o incluso la ausencia de menstruación, o sea, hay morras que no menstruan en meses, es como, a mí no me ha bajado en 6 meses y estoy sin pedos, ¿no? Y es como, bro, bueno, chica, por favor revísalo, ¿no? Porque hay algo que está indicando ahí, ¿no? Como, todo este desajuste hormonal, se produce también mucho acné, que tenemos muy normalizado el acné y está muy chido que hablemos como desde este discurso de aceptar nuestra imagen y como de amor propio, pero el acné también nos está hablando de algo, ¿no? Puede ser, o sea, responde a procesos inflamatorios, entonces puede ser por causas hormonales o por algo meramente dermatológico, entonces, Cuando es hormonal, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Porque es como en zonas bien específicas de la cara, en la espalda, en el pecho, ¿qué más? La alopecia, porque, o sea, el SOP lo que hace es producir un exceso de hormonas masculinas y tú te empiezas a quedar pelona de zonas donde los hombres en general se quedan sin cabello, ¿no? Como aquí las entradas o en esta parte de arriba. Cuando yo estaba con el SOP como a todo lo que daba, tenía aquí mis entraditas y era muy horrible porque no entendía por qué se me estaba cayendo tanto el cabello, o sea, me bañaba y era así la bola de cabello que salía, ¿no? Todos los días, y no entendía, o sea, era eso y traía acné en mi espalda y en un año subí 20 kilos de golpe, ¿no? Entonces, como eso y mis menstruaciones empezaron a ser muy irregulares o sea, también hay como varios tipos de SOP, ¿no? Son 4 tipos de SOP, no me los sé todos, pero hay unos que producen como resistencia a la insulina, que si eso no lo cuidas puede convertirse en una diabetes, ¿no? Puedes tener problemas para tener bebés también, como de fertilidad, si es que está en tus planes, que también ese es un pedo, ¿no? Porque los tratamientos que te dan es como, ay, si tomas esto ya vas a poder tener bebés, o ten un hijo y se te va a quitar. Y pues no, no funciona así. Entonces, el SOP lo que hace es como un desmadre hormonal y tú dejas de ovular. Por eso las morras no menstruan o tenemos menstruaciones bien irregulares. Pero lo que a mí me pasaba era que no estaba ovulando y me bajaba cada 15 días. Y eso me sacaba mucho de cuadro porque mis menstruaciones primero empezaron como a espaciarse, primero 21 días, luego 30 días y así. Pero de repente llegó un punto justo como en la mera pandemia, que yo creo que fue como tantísimo estrés que me lo detonó en ese momento. Yo estaba, o sea, tenía 15 días que acababa de menstruar
Y de repente me empezaron a dar cólicos y fue como, pero ahorita se supone que debería estar ovulando, ¿no? ¿Qué pedo? Entonces voy al baño y veo que hay sangre y me asusté porque fue como, ¿por qué, güey? O sea, no puede estarme bajando ahorita. Y fui con mi gine y lo que me dijo, o sea, me hizo como la exploración con el pato y todo. Y fue como, es tu menstruación, mírala. Y yo digo, güey, es que no puedo estar menstruando ahorita porque acabo de menstruar hace 15 días. Y ya me mandó unos estudios, no los hice. Y a los 2, 3 meses, otra vez cada 15 días, ¿no? Entonces ya ahí fue que empecé como a revisar más qué pedo con eso. Pues bueno, actualmente está más controlado porque hice una serie de cambios como bien grandes en mi vida, que también, o sea, en general si tienen SOP o algún desajuste hormonal, lo primero que van a hacer los ginecólogos va a ser mandarles pastillas anticonceptivas, pero es mejor que eviten todos esos pedos hormonales porque solo son hormonas sintéticas que lo que van a hacer es descontrolar más tu ciclo. O sea, es como ponerle un curita a una herida grande, ¿sabes? No tiene sentido. Y lo puedes controlar todo revisando como alimentación, calidad de sueño, atendiendo tu salud mental, pues hidratándote chido, bajando niveles de estrés y haciendo alguna actividad física. O sea, lo que sea, no necesitas ni meterte a un gimnasio ni ser la más atlética, con que sea que bailes o que te pongas a hacer yoga o que salgas a caminar, sin pedos, ¿no? Lo que sea que consideres actividad física. Como esa parte. ¿Y qué más? Oye, ¿cómo te diagnostican el SOP? Pues es una serie de estudios que te tienen que hacer como perfil hormonal, como muy completo, ¿no? No solo como checar niveles de estrógeno y progesterona, sino también la prolactina, la testosterona y otras cosas. Me hicieron también como la química sanguínea de no sé cuántos elementos para ver cómo estaba de colesterol, de, ay, ¿cómo se llama? Glucosa, como todas esas cosas, porque el que yo tengo sí tiene la resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, como para revisar esa parte y por exploración física. Otra cosa es que te crece vello donde las mujeres no deberíamos tener, ¿no? Como barba, bigote, en el pecho, como en esta parte del vientre. O sea, los vellos son normales, pero sí hay un patrón de vello muy específico que solo le crece a los vatos. Entonces, eso también, ¿no? Como la exploración física. Y, ¿qué más? Ultrasonido, pero tuvo que ser endovaginal para poder observar como los folículos, que son básicamente los óvulos que tenemos, y para contar, ¿no? En mi caso sí tenía muchos quistecitos o folículos, y creo que es una cantidad de más de 10 en cada ovario, ¿no? Y yo tenía como 11 en uno, 13 en el otro, y pues eso ya estaba como fuera de esos parámetros. Pero de nuevo, no todas las morras que tienen SOP, no todos los mismos tipos de SOP van a presentar quistes. Fue como eso, mi proceso de diagnóstico. ¿Cuáles fueron esos cambios que hiciste para regularlo? Pues para empezar cambié mi alimentación porque, o sea, me alimentaba con puras harinas, ¿no? Y mucho azúcar. Entonces, también como era pandemia, comía demasiada como comida de fuera, que pedía a domicilio y era pizza, era sushi, era hamburguesas. En ese entonces todavía comía carne. Que eso también es importante porque la carne y los lácteos tienen un buen de antibióticos y hormonas y otros medicamentos que les inyectan a los animales pues para mantenerlos aptos para consumo humano. ¿Los vuelven venenosos casualmente? Y pues ya había tenido como mi experiencia siendo vegetariana y ese fue como el momento para retomarlo, ¿no? Dejé de comer eso, como harinas, azúcares, lácteos, carne, el café, porque el café, aunque sí tiene como sus beneficios para el cuerpo, si lo tomas en exceso, eso puede generar estrés en el cuerpo, ¿no? Entonces se produce en exceso el cortisol, que es esta famosa hormona del estrés, y este cortisol favorece mucho la presencia de andrógenos, que es la hormona masculina. Entonces, lo que yo tengo que hacer es reducir todos mis factores que me estresen, básicamente. Qué difícil. Sí. Entonces, pues, como la alimentación,
Actividad física, porque también tenía una vida muy sedentaria, porque tenía como una mala relación con el ejercicio, ¿no? Como por todo el tema de la gordofobia y esto. Entonces empecé a hacer yoga, que a mí me funciona demasiado, ¿no? Que hay gente que cree que el utilizar la yoga como ejercicio no es una actividad física, pero güey, es un trabajo bien fuerte para el cuerpo y para la energía también, ¿no? Como muy, muy, muy completo. Dormir mis 8 horas, entre 6 y 8 horas, pero no como de que dormirte a las 4 de la mañana y despertarte a las 2 de la tarde, porque eso también afecta mucho, ¿no? Sino tener un ciclo de sueño mucho más saludable. Trabajar mi salud mental, porque como les decía, esto del estrés afecta muchísimo a nivel hormonal, entonces empezar a practicar más meditación, empezar a pintar, volver a escribir, ¿no? Como tener estos procesos que me permitían a mí expresar mis emociones, que eso siempre fue un tema como a lo largo de mi vida y que me ayudó mucho como a vaciarme de eso para poder trabajar lo de mi ciclo. Y sí, creo que en general sería eso. Si recuerdo más, en algún momento lo menciono. Es que es como que son un montón de cosas que tienes que hacer integrales para todo tu cuerpo. Y es muy interesante que, y muy imputante, que en las mujeres se nos manifiesta justo en estos procesos del útero, en la menstruación, y que esté tan silenciado, tan tabú, tan mal hecho por parte de la medicina, pero al mismo tiempo, justo recién vimos un documental que se los recomendamos mucho, que está aquí en YouTube, que se llama Miau. Movimiento Autónomo Insurrecto, no, Movimiento Insurrecto por la Autonomía de una Misma. Pero como tiene imágenes gráficas, lo bajan muy seguido de YouTube, entonces no hay un link en específico, solo busquen el nombre y pueden encontrarlo completo, que dura más de 1 hora, o por partecitas, por lo mismo, de la censura. Sí, porque es muy explícito, es muy fuerte, pero es un trabajo maravilloso, o sea, la verdad a mí me encantó. Pero, o sea, creo que justo el tema y el tema de este proyecto de podcast en general tiene que ver mucho con lo que hablan en ese video, en ese documental, que es nuestro cuerpo es el primer territorio a recuperar. ¿A recuperar de qué? A recuperar de la violencia, a recuperar del patriarcado, a recuperar de la ignorancia, a recuperar del capital. Que no puedes solamente como de, tengo una infección, pues le meto antibióticos y ya, ¿no? Me duele tal cosa, pues le meto un desinflamatorio y algo para que me quite el dolor y ya. Porque eso no es salud, eso no es saludable y no lo digo yo, pero tampoco lo dice la ciencia porque la ciencia es la que lo hace así. Pero para las mujeres, en el caso de las mujeres en específico, me he dado cuenta, sobre todo estos últimos meses, años de mi vida, que este autoconocimiento y recuperar estos saberes sobre mi cuerpo, sobre cómo funciona mi cuerpo, sobre cómo sanar mi cuerpo, me ayudan a tener una vida más saludable en todo sentido, ¿no? Tanto físico como psicológico, mental y espiritual. Y bueno, experiencialmente, empíricamente hablando, justo el tema del BPH, ¿no? Que creo que es un tema como muy impactante para muchas mujeres cuando te diagnostican con BPH, porque siempre yo recuerdo que desde niña te meten como un miedo, ¿no? Como es que el virus del papiloma humano mata a tantas mujeres en el mundo al año. Y entonces tú no sabes qué es, no sabes por qué, pero hay como un terror sistemático al BPH al nivel que hay un terror sistemático al cáncer, ¿no? Entonces cuando te diagnostican, pues es como... como un terror, pero muy también como desde la ignorancia, ¿no? O sea, como un terror a las brujas, o sea, como un terror a los fantasmas, como de...
Entonces, o sea, recientemente fui diagnosticada con BPH, que fue como muy impactante, al mismo tiempo que fue como no sé nada, no nadie me está explicando nada. Y fue gracias como a Fer y a este libro y a otras como herramientas alternativas que nos da como justo el internet y la gente, las mujeres que comparten sobre medicina y sobre partería y sobre como ginecología alternativa en redes, que me fue como mucho más ameno el proceso y decir como de, ok, o sea, no se acaba tu vida, no significa que ya valió tu vida sexual, o sea, no significa nada, ¿no? Realmente solo significa como, para mí, se ha significado como que le tengo que poner aún más atención a mi cuerpo, a mí misma, a mis procesos, a mi autoconocimiento y a mi autodesarrollo como persona, como mujer, ¿no? Pero bueno, tú has tenido una experiencia como mucho más compleja con el BPH y tendremos un episodio específico de BPH porque neta es como un gran tema, ¿no? Pero pues a ver si nos puedes como a un resumen compartir. Pues justo hacemos como esta asociación de que BPH es igual a cáncer, porque, o sea, al sistema médico le conviene mucho que estemos aterrorizadas, ¿no? Para venderte productos e intervenciones médicas súper innecesarias e invasivas. BPH no es igual a cáncer, no todas las cepas de BPH te dan cáncer, Solo muchas... 4. Yo cuatro. Muchas ni siquiera te van a causar algún síntoma o alguna manifestación visible, que en este caso serían los condilomas o verruguitas genitales. Por eso es que el 80% de la población en México lo tiene, porque no causa manifestaciones a menos de que ya sea como una cuestión de gravedad, digamos, que te cause alguna lesión por cuestiones del sistema inmune, que fue lo que me sucedió a mí, que mi cervix, primero empecé a tener como una serie de sangrados intermenstruales entre el SOP y que tenía mi cervix muy inflamado, ¿no? Entonces, si tienes tu cervix inflamado, pues va a ser como muy factible que pueda lastimarse con cualquier cosa. Entonces, empecé a notar que cuando estaba ovulando tenía estos sangraditos, que no era como menstruación, sino como un flujo y como manchitas así rosadas, naranjas o un rojo súper clarito. Y también después de tener relaciones sexuales con penetración, porque pues topaba con el cervix, se lastimaba, ¿no? Eso me habían dicho que solo era como una cuestión derivado de lo hormonal, que se iba a quitar, que podía vivir con eso, ¿no? Pero ya, o sea, eso fue que en el 2018-19. Y para el 2021 tuve justo una infección por cándida muy fuerte y como me daba miedo intentar el remedio de los óvulos de ajo, que adelante les contaremos más de eso, lo que hice fue ir con la gine, me mandó óvulos y como hizo su exploración, vio que mi cervix traía una lesión bien gigante, ¿no? Como que era muy visible. Entonces me hizo como toda la exploración, la colposcopía y el Papá Nicolau aprovechando y me dijo como, es que tengo que tomarte una biopsia porque se ve este pedacito. O sea, de verdad la imagen de mi cervix era una cosa muy, muy, muy impactante. O sea, estaba muy, muy, muy lesionado. Era una lesión que abarcaba Yo vi esas imágenes y fue como, órale. el 80% de mi cervix, básicamente, tenía una lesión. Y bueno, me tomó la biopsia y a los pocos días me hizo también como un estudio que se llama prueba PCR, que esta básicamente es la secuenciación para ver qué cepa del BPH tienes. Y pues así fue que me pudo dar mi diagnóstico, confirmando que tenía solo una cepa de las más de 200 que existen, porque también puedes tener varias cepas al mismo tiempo, ¿no? Oh, brutal, no sabía eso. Sí. Y bueno, fue eso y me recomendó con otra gine que es experta como en tratar BPH y hacer ciertas intervenciones, ¿no? Porque ella, aunque es muy buena médica, se especializa más como en la patología, entonces no podía hacer más. Y ya, no fui con esta que me recomendó, sino con otra que es muy famosa en redes, que justo por eso la encontré, como muy especialista en BPH,
pero que ha tenido sus comentarios como de que solo te sacan varo, ¿no? Como innecesariamente, y yo no sé si confirmarlo o no, pero ahí cuando fui me dijeron que tenían que hacerme una intervención con láser, que hay varios tipos, ¿no? Para tratar las lesiones, que una es crioterapia, que es con frío, te congelan las células que están dañadas, y la otra es con láser, que fue lo que a mí me ocurrió, te queman con láser toda la lesión, igual se deshacen de esas células, se regenera el tejido, y cuando tienes una lesión muy grande, muy profunda, porque también se dividen, ¿no? El tipo de lesiones, que pueden ser NIC 1, 2 o 3, y ya el cáncer. La NIC 1 es cuando es una lesión en la parte más superficial como de la piel. Yo también. Y pues hay intervenciones como que se pueden realizar, ¿no? Pero también el 70% de esas lesiones se reabsorben con el cuerpo trabajando el sistema inmune. Ya para otras lesiones como la NIC 3, que es cuando ya puede ser un precáncer, sí recomiendan la conoterapia, que es cortarte un pedazo del cérvix. Sí. Muy invasivo, y yo me imagino que también como un proceso bien doloroso, ¿no? O sea, si de por sí mi proceso fue con láser y me dolió demasiado, no puedo imaginarme cómo sería que te corten un pedazo de cérvix, ¿no? Pero bueno, fue como que asistí después de eso a que me hicieran el procedimiento, y pues como era el 80% de mi cérvix que estaba lastimado, fue muy doloroso. Me aplicaron anestesia local y aún así lo sentí, ¿no? Y las recomendaciones fueron como no hacer ejercicio pesado, nada de relaciones sexuales hasta que termine, como que pasarán creo que 1 o 2 meses, porque pues estaba el tejido, podía haber alguna infección, etc. Se podía lastimar más. Me mandaron un buen de suplementos como alimenticios, muchas vitaminas justo para subir mi sistema inmune y que sanara más rápido la lesión. Igual un gelecito, que eso ayudaría como con la cicatrización, y óvulos para evitar una infección, que eso siento que es innecesario porque pues nada más te destruyen la microbiota los antibióticos. Pero bueno, fue eso. Y güey, tú no te imaginas sentir tu cérvix doliéndote, es irreal. Se siente muy extraño, o sea, porque puedes percibirlo con ciertos ejercicios, siendo muy consciente de tu cuerpo, pero que te duele el cérvix es una cosa bien, bien rara, muy, muy incómoda. Y además que me tocó atravesar como este duelo de, pero ¿por qué yo? ¿No? Como mucho el juicio a mi vida sexual, que si había sido irresponsable o no, intentando buscar culpables de, ay, seguramente fue esta persona, ¿no? Cuando también es eso, no puedes saber en qué momento te transmiten el VPH, porque no hay estudios, ¿no? O sea, puedes tener contacto con el virus hace 5 años y que se empiece a manifestar apenas hoy, ¿no? Por lo mismo, porque pues el cuerpo no lo va a manifestar a menos que tu sistema inmune esté muy bajo de defensas, que fue lo que a mí me pasó, que fue una temporada horrible en la que me enfermaba cada mes de la garganta y se me detonaron como un buen de cosas. Ay, qué duro. Sí. Sí, o sea, eso que mencionas del cervix, sí fue a mí, afortunadamente, tenía una lesión como muy... lesión de bajo grado y como muy, muy leve, y solamente requirió como de esa sesión, ¿no? Pero sí recuerdo salir y que yo sentía como algo aquí me ardía, como si fuera, como si fuera una cortada. Sí. Y se sentía adentro, o sea, yo podía sentir mi cervix inflamado, lo podía sentir como, como si fuera una herida, y como ardía, y me ardió por muchos días. Y al mismo tiempo fue interesante, ¿no? Como... Porque ahora puedo sentir mi cervix, o sea, como ya me hice consciente de él, como que ahora lo puedo sentir, y puedo sentir cuando está inflamado o no, justo como por este proceso de la menstruación, ¿no? Lo cual es como, bueno, bien ahí. Pero sí. Quiero hablar de la ginecología, pero a lo mejor en otro episodio para que esté Godu, porque me gustaría también que escuchar como su experiencia.
Y ya lo mencionamos la vez pasada que, no sé, o sea, yo siento que de verdad necesitamos desarrollar como mujeres otras formas de hacer esto, porque en verdad es súper intrusivo y súper violento, ¿no? O sea, en mi experiencia, yo tiene muy poco que empecé a ir al ginecólogo, ¿no? Y fue como gracias a un programa, era de una clínica privada, pero que estaban haciendo como atención gratuita, porque era como demostración para sus estudiantes, etcétera, ¿no? Y no puedo decir que me violentaron o que me han tratado mal, porque creo que eran como, en general, te dan un muy buen trato, pero aún así, y más como persona neurodivergente, fue increíble. Lo que más agotador después como del tratamiento fue como emocionalmente, ¿no? Porque estás ahí pinches de patas así, ¿no? Y y cuando te empiezan como a introducir el, ¿cómo se llama? El estetos, el espejo, en mi cabeza no era, sí era un poco doloroso, sí era incómodo, pero no sé cómo explicarlo, como lo más cercano a explicarlo, que seguramente va a ser una experiencia que la mayoría de personas no han vivido, pero no sé, como cuando estoy como en la tela colgada y tengo que hacer como una caída, y como que todo se mueve demasiado rápido, no estás entendiendo qué pasa, como ese estrés y como que mis sentidos se atrofiaron, o sea, no podía ver bien, no podía escuchar bien, o sea, lo único que podía hacer era como intentar respirar y llorar, o sea, y no era como que me doliera, simplemente como ese sentimiento tan invasivo e intrusivo hicieron como que todos mis sentidos se atrofiaran y no podía ver bien, no podía escuchar bien, no podía como entender lo que me estaban diciendo porque estaba muy asustada porque mis sentidos estaban atrofiados. O sea, eso fue como lo más cansado porque ya cuando salí, pues me dolía la cabeza, tenía náuseas, no por el proceso en sí que me hicieron, sino por como esta parte cognitiva, ¿no? Y fue horrible, o sea, y me pasó desde los exámenes, porque es muy confuso, o sea, como estar ahí con las patas abiertas y que haya, porque no solamente es como una persona, ¿no? En el caso de los programas gratuitos, que son como para estudiantes, o sea, sí te lo hace ya un médico con experiencia, pero pues tienes como a otras por lo menos de 3 a 10 personas también viéndote la vagina, ¿no? Entonces como que pues no sabes qué está pasando, ¿no? Y yo siento que como neurodivergente también es aún más confuso porque se activan como todos tus síntomas neurodivergentes y te nublan todo así, o sea, cognitivamente te vas así, pero a la shit porque no entiendes qué está pasando, por qué estás ahí, y también es algo que no se ve, ¿no? O sea, como que la neurodivergencia, sobre todo en mujeres, está tan invisibilizada que no hay como una especificidad como de, es que tú tienes estos problemas específicos, ¿no? De neurodesarrollo y cognitivos, por lo que no te podemos hacer este tipo de intervención o no de esta manera, ¿no? Uh-huh. Porque te va a generar tales cosas. Y no existe, o sea, no nadie lo considera. Y, ay, qué triste. Sí, lo siento. Además de toda la perspectiva con la que son educados los médicos, ¿no? Que solo están viendo un cuerpo, o más bien una parte de un cuerpo, en lugar de ver a una persona, güey, como de una forma más integral y con esta empatía, ¿no? Es muy invasivo, o sea, en general como todos los tratamientos desde la medicina occidental son súper invasivos, muy violentos con el cuerpo. Y si ahora nos vamos como a esta parte ginecológica, pues mucho más, ¿no? Desde
O sea, historias muy horribles de ginecólogos que violan a sus pacientes en plena consulta, como todas estas violencias de, ay, pero ¿por qué no te depilaste para que te hiciera el Papá Nicolau, no? ¿Por qué no pasó esto? ¿O cuántas parejas sexuales has tenido? Y ese juicio a partir de, o sea, sí es como demasiado violento, intrusivo todo. Pero, pues también creo que es un buen momento para poder visibilizarlo y buscar otras herramientas, ¿no? Que muchas parteras se han encargado de eso, pero también la partería está como... satanizada. Sí, como satanizada, muy relegada como a lo atrasado, ¿no? Desde esta perspectiva colonial y capitalista. Entonces, pues sí, aproximarnos más a estas mujeres de conocimiento y nosotras también investigar las otras formas y construirlas, ¿no? No es posible que todos estos exámenes y todos estos diagnósticos y procedimientos tengan que ser tan violentos y atravesarnos no solo en el cuerpo, sino también como nuestra salud mental, ¿no? Sí, sí es muy fuerte. Me acuerdo justo cuando me dijeron que tenía la lesión por BPH, que fue como, está muy grande, abarca el 80% de tu cervix, tenemos que ver si no es cáncer. Solo así. Y pues, güey, ¿qué pedo con eso, no? Como cero empatía, cero sensibilidad. A la gente no va si le sueltas la noticia después de que se vulneró como en una exploración física, como de, puede ser cáncer. Como lo que decía Godu en el episodio pasado, ¿no? ¿Qué pedo con la medicina occidental? Sí. Y también tenemos en este canal el audiolibro de, la verdad no me acuerdo del título, pero de Silvia Federici. Creo que es Más allá del cuerpo. Y justamente habla como de cómo a partir de este gran dilema científico de la ilustración en el que se relega la magia versus la razón, ¿no? ¿Cómo dejan de verse los cuerpos? Como de esta manera, pues, cristiana, que no me parece mal, pero se empiezan a ver como máquinas, ¿no? Y aparte, o sea, yo crecí, recuerdo mucho como haber leído como en primaria y cosas así como es que el cuerpo es como una máquina muy bien diseñada y no sé qué. Y te das cuenta que hay como este discurso de los cuerpos como máquinas, ¿no? No como personas, no como animales, como seres complejos, no como máquinas, ¿no? Entonces, si no funciona de determinada manera, hay un engrane en la máquina que funciona mal, ¿no? Y, güey, o sea, aquí se los digo, no somos máquinas. Si una cosa en nosotros no está funcionando, hay que arreglar esa cosa, no, hay que revisar todo el sistema, todos los sistemas, porque todos están conectados. Y que tiene mucho que ver con cómo se empieza a desarrollar históricamente toda la visión capitalista, ¿no? Y toda la visión patriarcal capitalista del cuerpo, ¿no? Y también como esa visión de máquinas ha ayudado muchísimo a relegar a las mujeres, ¿no? Y a controlar la sexualidad de las mujeres, el cuerpo de las mujeres. Y era lo que tú hablabas el capítulo pasado, ¿no? Como que esto, el hecho de que sea tan violento, el hecho de que las mujeres no conozcamos nada sobre nuestros ciclos, sobre nuestros cuerpos, tiene un beneficio para alguien, ¿no? Y a ese alguien le podemos llamar el sistema. Y pienso mucho como también habla Silvia Federici en este libro, que en realidad es un resumen del Calibán y la Bruja, sobre cómo las mujeres somos la materia prima de cualquier sistema económico, pero, güey, o sea, y a pesar de que es algo que tiene todo el sentido del mundo y que es real, que es completamente real, es un tema que no se habla, que es negado hasta por los marxistas más izquierdos del mundo.
Sí. Y incluso por la comunidad LGBT, por un montón de corrientes feministas, es negado. Se me hace una cosa muy extraña porque es una cosa completamente cierta y ni siquiera necesitas hacer el análisis más complejo de la vida para darte cuenta de que es verdad, ¿no? De que las mujeres, o sea, para cualquier sistema económico, llámese como se llame, se requieren personas. ¿Y de dónde salen esas personas? ¿Por qué crees tú que está súper penalizado el aborto en muchos países como del mundo, pero sobre todo aquí en América Latina? Pero las leyes de identificación de género sí pasan así en todos los países en corto, ¿no? Cuando, sí, que es un poco como aparte este tema, pero eso también, ¿no? ¿Qué cositas le están funcionando al sistema que pues a las morras no se nos permite apropiarnos ni de nuestra sexualidad, ni de nuestra cuerpo, ni nuestros procesos, porque básicamente estamos produciendo obreros, ¿no? Así tengas las condiciones económicas para sustentarlo, no, tu salud mental, sea producto de alguna situación de violencia sexual, o sea, por cualquier razón te obligan a traerlo por eso, porque les es súper funcional seguir teniendo obreros. Gente que explotar porque ay, tuve una polémica hace ya varios meses con esta TikToker que se llama, o sea, fue una polémica en la que esa morra decía que el patriarcado se caería en 2 generaciones si todas las mujeres tuviéramos hijos y los formáramos como feministas y así acabaríamos con el patriarcado y todas como de, güey, ¿qué? Aparte, pues la morra como de la élite, ¿no? O sea, judía de élite, con justo como esta visión súper colonialista y racista, que además ella piensa que no es racista, ¿no? Lo cual es aún más impresionante. Este. eh, y recuerdo haberle dicho como de, güey, lo que tú estás diciendo es racista, es clasista, este gran samadhi, porque además ella lo vendió como el samadhi del mundo, ¿no? Como la revelación feminista que iba a cambiar la humanidad. Y ella me puso, amiga, ¿por qué dices eso, no? ¿Por qué está diciendo clasista y racista? Es como, güey, o sea, tu hijo güerito, ¿no? Eh, no va a meterse a las minas a sacar los minerales y los materiales que se necesitan para tu iPhone, güey. ¿No? Tu hijo, por más feminista que sea, güey, no se va a fletar 16 horas de transportista, ¿no? No vas a pescar, no va a hacer agricultura, güey. O sea, no estás entendiendo cómo funciona el mundo, ¿no? Y siento que ese es gran parte como el problema de todo, ¿no? O sea, de esto, o sea, que se refleja en nuestros cuerpos. Es impresionante porque llega hasta cómo se refleja en nuestros cuerpos y cómo las mujeres estamos sistemáticamente enfermas, ¿no? Sí. Que es que la mayoría de las personas, justo por el discurso y la formación que hemos tenido, pues no saben cómo funciona el mundo, no saben que se necesitan para que funcione el mundo como funciona, muchas personas explotadas, muchas personas empobrecidas, que no hay manera en la que de manera discursiva, con discursos, con ideologías, por más progres que seas, en que eso cambie esta necesidad sistemática de que existan los pobres, güey. Mientras tú más privilegios tengas y crezcas, etcétera, eso significa que hay más gente empobrecida. Sí, además retomando un poquito lo de la medicina, justo esta idea de ver el cuerpo como útil para el sistema en términos de productividad, pues también, ¿no? Como es todo de tomarte medicamentos que lo único que van a hacer es silenciar los síntomas para que tú puedas seguir trabajando, ¿no? Igual, una morra como en mi experiencia que con cólicos incapacitantes, actualmente tengo como, pues sí, el privilegio de poder
dedicarme más a los tés y hacer otras cosas para tratarlo. Pero en otro momento de mi vida no fue así y me la viví empastillada por lo mismo, ¿no? Porque tenía que ser productiva yendo a la escuela, vendiendo, haciendo como otras cosas, ¿no? Y esto pasa no solo en los cólicos, sino en muchos otros casos, que no se atiende la salud de esta forma integral y de una forma mucho más consciente y responsabilizándonos de nosotras mismas porque tenemos que producir. O sea, y tampoco es como acá la crítica a quienes toman medicina porque es muy válido si así quieren tratarlo, pero sí cuestionar esta parte de cómo esto surge de la misma idea de mantenernos como seres funcionales y productivos para el sistema. Actualmente igual como que estas leyes de trabajo ya están bien de la verga, ¿no? Entonces, si tú tienes una lesión, si tienes una enfermedad, no te van a dar tu incapacidad pagada, ¿no? Es más fácil que te despidan a que te den eso que es básicamente como parte de los derechos por los que históricamente se ha luchado. Totalmente. Bueno, para ir finalizando, que bueno, ya esto se volvió como muy político. Estamos hablando de hongos. Pero es que es eso, ¿no? O sea, como bien cacarean en redes sociales que nadie está entendiendo, bueno, la mayoría de personas veo que no están entendiendo de dónde viene esa frase, pero lo personal es político, el cuerpo es muy político. Y justo la invitación va para cuestionarnos cómo estamos usando nuestro cuerpo, ¿no? Usando nuestro cuerpo, viviendo nuestro cuerpo, porque al final, pues es el vehículo por medio del cual experimentas la vida, ¿no? No es cualquier cosa, ¿no? O sea, y sobre estas recomendaciones, que siempre vamos a intentar como terminar cada capítulo del podcast con recomendaciones con base a nuestra experiencia. Bueno, es que en el capítulo pasado creo que dimos como más justo recomendaciones físicas, ¿no? Como enfocadas a esta parte del cuerpo, pero por lo menos para mí algo muy importante ha sido educarme filosófica y políticamente para entender por qué me atraviesan todos estos procesos de estas maneras en las que lo hacen, ¿no? Y por qué un montón de mujeres a mi alrededor están atravesando de ciertas maneras, siempre muy violentas, pues todos sus procesos en la vida, ¿no? En general con sus cuerpos, con sus parejas, en el trabajo. Entonces, educarnos en ese sentido, no necesariamente como feministas, ¿no? O como las más feministas, que el feminismo marxista, que el feminismo radical, que el feminismo libre, que el feminismo no sé qué. Vamos a dejar tantito de lado de eso. Después hablaremos en otro capítulo un poco más como de esa experiencia en el feminismo. Creo que estaría muy brutal. Muy funadas vamos a quedar. Pero bueno, ajá, educarnos históricamente, ¿saben? Como políticamente, entender cuáles han sido los procesos históricos, sociales y políticos que nos han llevado a que la ginecología funcione de esta manera, a que seamos ignorantes de nuestros cuerpos, ¿no? A que las mujeres estemos tan fragmentadas, tan peleadas entre nosotras, ¿no? Porque hoy en día, pues, venga, que se habla como de repente de mucha sororidad y ese tipo de cosas, que no se están llevando realmente a la práctica, ¿no? Uh-huh. Porque hay muchas más ideas y muchos más discursos que nos atraviesan, de los cuales no nos estamos haciendo conscientes de repente y nos llevan a tener, pues, todavía actitudes bastante misóginas, ¿no? Entre nosotras. Yo sí me voy a ir un poco más como a las recomendaciones porque quedó pendiente lo de los óvulos de ajo, uh-huh, como más del lado físico. Entonces, entender también que además de la medicina occidental tenemos a las plantas que podemos utilizarlas para sanarnos, ¿no? Que son otra de las alternativas o una herramienta que podemos utilizar. Y para la candidiasis, que o sea, es una infección vaginal causada por hongos, sus síntomas son como picazón, ardor, enrojecimiento de la vulva y la vagina y un flujo como
queso, o sea, como blanco, grumoso y en exceso. O sea, pensemos en requesón. Si notas ese flujo, significa que es candidiasis, ¿no? Y bueno, brevemente, la cándida es un honguito que tenemos en nuestra microbiota intestinal y vaginal, porque tiene su función, pero bajo ciertas condiciones crece en exceso y es cuando ya nos está generando este malestar, ¿no? Que ya es propiamente una infección. Y para tratarlo, además del remedio de clavo que decía Rebe, puedes introducirte unos óvulos de ajo, que sé que suena como muy extraño meterte un ajo en la vagina, pero es muy eficiente. Lo que vas a hacer es pelar tu ajo, no lo vas a picar ni lo vas a rebanar, nada. O sea, así el ajito entero. Para que sea más sencillo sacarlo al día siguiente, lo que vas a hacer es pasarle un hilito con una aguja y ya, que quede como para que puedas retirarlo a la mañana siguiente. Y estos los vas a introducir en la noche, antes de irte a dormir, lo más hasta el fondo que puedas, dejando el hilito como que salga, como si fuera el hilito de un tampón, para que puedas sacarlo. Y bueno, el ajo tiene propiedades, tiene demasiadas propiedades, pero aquí nos importa que va a, pues, aniquilar la cándida en exceso, sin alterar nuestra microbiota vaginal como lo haría cualquier medicamento, pues, químico, ¿no? Cualquier antibiótico. Uh-huh. Entonces es eso, ¿no? Como el ajito con un hilo atravesado, sin la cáscara, y ya lo introduces lo más hasta el fondo que puedas por las noches, de 5 a 7 días, dependiendo de tus síntomas. Yo recientemente, bueno, hace unos meses tuve como esa experiencia que me daba mucho miedo tratarla con los óvulos de ajo porque sí suena bien raro, ¿no? Una piensa que va a arder o que se va a perder ahí dentro el ajo y ya nunca lo vamos a encontrar, pero pues no, es muy maravilloso. Lo introduces y puedes sentir, o sea, yo solo sentía como la sensación de tener el ajito, pero después como que el cuerpo se acostumbra y ya, no percibes nada. Y una vez que introduje uno que de verdad era muy grande, sentí como un ligero ardorcito al inicio. Yo supongo que porque era muy, muy, muy potente, ¿no? Mucha cantidad, pero después de eso ya se me quitó. Y como ese ardorcito, y a los 2 días vi así una disminución de ese flujo de cándida impresionante. Ya tenía como la mitad del flujo que como en cantidad y ya no tenía molestias y así cada día disminuía como muy, muy, muy fuertemente, ¿no? Lo usé 5 días y ya con eso tuve. Pero pues es importante también que lo hagan en la noche para que pueda actuar, que no se vaya a salir como por el movimiento de andar caminando, etcétera. Que ustedes también se sientan cómodas y pues en la mañana retirarlo y cambiar el ajo cada día. Eso también. Tienen que ser de 5 a 7 ajos que van a utilizar. Y pues justo, ¿no? Como la alimentación de evitar como mucha azúcar procesada, muchas harinas, meterle más fibra. Si pueden hacer tecitos de ajo o de cúrcuma, eso también va a alivianar mucho. En general como una alimentación balanceada. Y alguna otra recomendación es que si notan como alteraciones en su ciclo menstrual, ya volviendo como a este tema de lo hormonal, sí chequen con ginecólogas o endocrinólogas expertas en padecimientos hormonales, porque no todas lo son, que pueden tener como un conocimiento general, pero es muy distinto. Actualmente también hay nutriólogas, dermatólogas, de todo expertas en síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Que eso es bien importante para que puedas recibir un tratamiento integral e individualizado, porque como hay muchos tipos de SOP, así también a todas se nos presenta de una forma bien distinta y sí debe ser como bien específico tu tratamiento y como todas las indicaciones a seguir. Y para el BPH, pues sí hacerse como estos chequeos de citología cervical, buscar ginecólogas o parteras que no sean tan violentas en esos procesos. Y pues había visto, ¿no? Como la recomendación de que tiene que hacerse cada año, que es lo que siempre te dicen, pero hay parteras que dicen que es cada 2 o hasta 4 años, que pues dependiendo, ¿no? De lo que vayas presentando tú. Y hacerse muy, muy, muy conscientes también ustedes, autoexplorarse de nuevo para poder detectar si hay alguna lesión visible en su vulva, algo que sea anormal, ¿no? En ese sentido. Mucha autoexploración
Y también entiendo que puede existir como este miedo y esta ansiedad a vivir algún padecimiento de este tipo, pero recordar que a muchas nos pasa y que esto no significa que vamos a morir enfermas de cáncer o que ahí se va a terminar nuestra vida sexual o lo que sea, ¿no? Sino retomar esta experiencia, integrarla y poder compartirla, que eso también me ayudó a mí a sanar mucho este proceso como de mis problemas con la sexualidad a partir del diagnóstico de BPH. Que por cierto, el próximo capítulo vamos a hablar de experiencias sexuales y de todo este gran trip que es la sexualidad, que en general creo que tengo posturas o opiniones muy impopulares. Muy controversiales tal vez. Sí. Entonces va a estar bueno. Muchas gracias por compartir como esos remedios. Iremos compartiendo más remedios a lo largo de los episodios. Y que sepan que todas estas cosas las hemos probado y si las compartimos es porque nos han funcionado. Recordar que cada cuerpo es diferente y que ningún médico, ni nosotras, ni nadie puede conocer también tu cuerpo como tú lo puedes hacer, ¿no? Y ahí va como la última recomendación que quiero hacer, que es algo que me dejó mucho el documental de Miau. Es muy difícil y es muy complejo, pero como esta parte de la autoexploración y como la autoexploración compartida, ¿no? O sea, como estas, tenemos varias amigas, ¿no? Que se están educando en partería tradicional, ¿no? Y veo cómo suben estas exploraciones que se hacen la una a la otra, ¿no? En plan como para aprender y en plan amigas, ¿no? Entonces me parece muy revolucionario porque son dos mujeres como explorándose desde la salud, desde la política para retomar como sus propios cuerpos, ¿no? Desde el autoaprendizaje, desde el aprendizaje colectivo, y te ayuda, ¿no? A eliminar como un montón de tabúes, porque para mí ha sido como muy impresionante empezar a tener como esta relación con mis órganos, porque igual, no sé, para un hombre es como, pues está ahí todo el tiempo, ¿no? Y todo el tiempo pues lo agarran y es como muy natural, visible. Ajá, muy visible. Y también pero más normalizado, ¿no? Ajá, sí, más común, como que está menos castigado, ¿no? Y las mujeres, tanto culturalmente, tenemos como mucho ese rechazo a que no sabemos qué pasa ahí, a menos de que nos la metan, ¿no? O sea, entonces como empezar como a verlo con un espejo, porque además es más complejo, ¿no? Tienes que estar con un espejo, abrir, como... Y puede ser muy impactante al principio, ¿no? Pero como que justo revisar de dónde vienen esas ideas que hacen que sea tan impactante, que sea incómodo, ¿no? Y creo que compartir eso con más morras puede ser muy revolucionario. Pues va a ser algo que vamos a estar nosotras intentando como hacer. Y seamos honestos, seguramente somos pocos aquí que están escuchando. Entonces, pues si eres morra y si te interesa, te invitamos a estos círculos que vamos a hacer probablemente por vía digital, ¿no? Un poco como hacer recapitulaciones, pases en grupo, hacer charlas entre nosotras para compartir este tipo de experiencias. Y si llegamos a hacer algo presencial, que estaría muy cool, pues justo con presencia de nuestras amigas que son parteras o especialistas, pues quizás empezar como una autoexploraciones, como cosas como ya más físicas. Comenta en los comentarios o nos puedes seguir en @las_curanderas y en la serotonina y también en Ishnana con Godu. Nos pueden escribir como, oigan, quiero entrar a los círculos de mujeres o algo así, entonces podemos estar como más en contacto y recordar que ese es el objetivo de este proyecto, ¿no? O sea, experiencias de mujeres, para mujeres, con la idea de recuperar este primer territorio que es nuestro cuerpo y con base a eso poder llevar una vida un poco más libres, ¿no? Un poco menos violentas, un poco menos esclavizadas, un poco más completas.
¿Algo que quieras agregar? Pues gracias a quienes hayan escuchado hasta acá por aperturarse a recibir este conocimiento y también compartir desde su experiencia. Igual si tienen como alguna sugerencia de temas que quisieran que abordáramos con las especialistas o bien desde nosotras, estaría muy chido y pues gracias. Adiós.